Vamos a empezar el tema hoy, como pusimos, era Purim en 4D. ¿Qué? 4D, 4 dimensiones. 4D, sí. 4D. Entonces alguien me preguntó qué quiere decir y por qué es así. ¿Ok? Entonces le dije, primero tienes que recordar que en Hanukkah hicimos lo mismo y no preguntaste. Pero no importa. ¿Qué quiere decir 4 dimensiones? ¿Okay? Entonces siempre hay diferentes dimensiones, como sabemos, si queremos físicamente tenemos 3 dimensiones del espacio y 1 del tiempo. ¿Okay? Entonces la cuestión del tiempo, antes de hablar de tiempo, tenemos que saber también la dimensión de las fiestas. Cada uno puede tener un punto de vista diferente a las fiestas. Como sabemos, hay también judío gastronómico, que las fiestas de él es más a través de la comida de las fiestas. Por ejemplo, ahorita lo que están comiendo, Ozenaman. Entonces, ¿de dónde salió la costumbre de comer Ozenaman? En verdad creo, no estoy seguro, pero lo que yo escuché, que en Yiddish siempre dijeron Montachi. Mon es amapola. Sí, mon. Ok, es amapola. Tachin es como bolsillos, como eso es lo que comieron, era una comida. Y después, lo que no entendieron Yiddish, entonces se hizo, de mon, se hizo Aman, Omon, ok, y Tachin se hizo Ozne Aman, se fue a los Ozne Aman. Pero no vamos a discutir, vamos a seguir comiendo Ozne Aman, porque es pero me acuerdo había una vez un señor que invitó un amigo, no sé, en la comida de Purim y trajeron Ozne Aman. Entonces el invitado, como tenía pena de pedir, entonces agarró uno y dijo, hay que comer uno para simbolizar que Dios es uno. Y comió. Después dijo, como eran tan ricos, dijo, voy a comer 2 para simbolizar a Moshe y a Aarón, que eran 2. Después agarró 12. Dijo, 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces el dueño de la casa dijo, quítense eso porque ahorita va a comer también de los 600,000 que salieron de Egipto. Entonces hay que tener cuidado. Entonces la dimensión de la comida es importante, ¿ok? Cada fiesta tiene su comida, pero no se termina ahí. La fiesta no termina en la comida. Hay que pasar una dimensión más. Ahora, aparte de la dimensión histórica, de lo que es, como hablamos ya 2 veces, ¿okay? Que tenemos 3 tipos de santidad. El tiempo, ¿okay? Olam Shana Nefesh. El lugar, el tiempo y el hombre. El humano. Por ejemplo, el tiempo, Shabbat Kodesh, Mikrae Kodesh, fiestas. Y el lugar puede ser Bet HaMikdash, el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado. Y el humano, también el símbolo era el Kohen Gadol, la persona más sagrada, en el lugar más sagrado, en el día más sagrado, Yom Kippur. Eran los 3 tipos. Pero siempre en la historia, la humanidad, los pueblos, las naciones, siempre se trataron de hacer, ganar más lugar, más espacio, todo el tiempo. La expansión territorial, tener más lugar y dejaron un poco el tiempo aparte. El judío siempre tenía la cuestión de tiempo, trabajarlo, y no tenía tanto lugar. Hoy en día ya tenemos todo, ¿ok? Ahora, el lugar es limitado, el tiempo no está limitado. En cada lugar puedes tener Shabbat, por ejemplo, en Australia, en África, en Europa, en cualquier lugar puedes ganar el tiempo, puedes ganar el lugar es limitado. Donde estás, ese es el lugar, no hay más lugar. No puedes estar en África y en Guatemala a la vez, no existe, ¿okay? Pero sí pueden juntar 2 personas en 2 lugares diferentes al mismo tiempo. Entonces el tiempo es importante, y por eso siempre en cada fiesta también tenemos que aprender la historia de la fiesta y el presente de la fiesta. Quiere decir qué hacemos hoy con la fiesta, porque no nada más festejamos recuerdos históricos, sino siempre festejamos algo del presente que tenemos que saber qué podemos hacer y aplicar hoy para también nuestro futuro. Vamos a pasar rápido la historia, no vamos a enfocar en la historia, pero para entender, tenemos que entender algunas cosas de la historia. Ahashverosh, ¿okay? También en libros de historiadores griegos y eso pueden encontrar
historias parecidas a lo que estamos leyendo de Megilat Esther. Incluso encontré en algunos libros Marduja, que era uno de los guardias del rey, que es Mordejai, cuadra mucho con el tiempo. Hay discusiones siempre por todos lados, ¿okay? Pero Ahashverosh, lo que tenemos, la Megilá empieza después de 3 años de su reinado, que empezó a hacer una fiesta. ¿Por qué hizo fiesta? ¿Cuál era el motivo de la fiesta? Dice Jajamim que él hizo un cálculo que ya pasaron 70 años de la diáspora, del exilio del pueblo de Israel, y no regresaron, y no llegó la salvación. Entonces dijo, ya no va a llegar la salvación. Entonces hizo una fiesta. Es decir, parte del motivo de la fiesta era como festejando que los judíos no tenían salvación. Pasó todo esto en el año 3397 de la creación del mundo. ¿Ok? Ese pasó la fiesta que hizo. ¿Qué cuenta hizo? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, la destrucción del templo, pasó en el año 3338 de la creación del mundo. 3338. 70 años después, ¿en qué fecha es? 3408. Entonces, ¿por qué hizo fiesta a los 3397? Son 11 años antes. ¿Por qué? Porque él hizo el cálculo de la diáspora del exilio de Joachim. En la destrucción del templo era el último golpe, pero antes había algunas, por ejemplo, los 10 tribus que mucho más años de la destrucción del templo ya salieron, ¿okay? al exilio. Y así el Galut Joachim era 11 años exactamente antes de la destrucción del templo. Entonces él hizo 70 años de este exilio y llegó a 3397. Y ahí hizo la fiesta. Todo el cuento de la Megilá dura años, no dura un año y no dura un día. ¿Okay? Estamos hablando cuándo pasó exactamente el milagro de Purim. Hay discusiones, pero entre 3404 a 3407, casi 8. Interesante, hoy este año tenemos 2 Adarim. ¿Qué pasó en el año de la fiesta? El año histórico, ¿había 2 Adarim o había uno? Depende. Si el año era 3404, nosotros sabemos que hay un círculo de 19 años de los años que tienen 2 Adarim. Cada 19 años hay 7 años que tienen 2 Adarim. Se llama Guj y Adzat. El año 3, el año 6, el año 8, 11, 14, 17 y 19. ¿Ok? 7 años en 19 años. Si tú haces de la creación del mundo, empiezas a contar 19, 19, 19, llegas de 3404, tenía 2 Adarim. Es el ciclo 180, el principio de 180, el círculo 180 por 19 te da 3404. ¿Ok? Es decir, era año con 2 Adarim. ¿En qué mes pasó el milagro? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Por qué dice el segundo? Si yo digo el primero, ¿qué? No, porque si lo celebramos en el segundo. Es una razón, pero si no me equivoco, hay un Talmud Yerushalmi que dice que ese pasó en el primero. Y hay una prueba de la Megilá que si había 2 Adarim, pasó en el primero. ¿Cuál es la prueba? Que está escrito que el milagro pasó en el mes Adar, el mes 12avo. Si había 2 Adarim, entonces, ¿quién es el 12avo? El segundo. El primero. Ah, claro. Porque haga la cuenta de Nisan. Ahora, Hashverosh no sabía, cuando estaba haciendo los cálculos de 70 años, no sabía si el año empieza en Nisan, como en la Torah, o en Tishrei. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuánto tiempo duró la fiesta? 180 días. ¿Y cuánto tiempo hay de Nisan a Tishrei? También 180 días. Él ya todo estaba calculado ahí. Pero según eso, sale que el primer Adar era el milagro. Pasó el milagro el primer Adar. Entonces, ¿por qué hacen el segundo? El Talmud contesta, para conectar el Adar, la salvación de Purim, con la salvación de Pesach. Entonces es un concepto más no sé si alágico, o tiene un concepto atrás también de la fecha. ¿Ok? Ese sí pasó en 2 Adarim. Con eso también podemos entender algo bonito, que hoy hice la pregunta en la mañana, todavía no recibí respuesta. ¿Por qué todas las fiestas
el nombre de la fiesta viene por el milagro que pasó. Por ejemplo, Pesach, que Dios pasó, Hanukkah, que se acamparon. Cada fiesta tiene su nombre por la salvación. Purim sale el nombre de el Pur, del sorteo que hizo Amán, quiere decir del decreto, de la cosa mala que pasó. ¿Por qué no lo hacen de la salvación? ¿Por qué lo llaman Purim sobre el decreto? Porque dice en un libro, Bnei Sahar, dice que el milagro más grande que pasó en Purim, que el sorteo de Amán se cayó en el mes de Adar, y cuando había 2 Adarim, entonces el mes de Adar no tiene suerte, y por eso empezó todo el milagro. Es decir, parte del milagro es que el sorteo que hizo Amán se cayó en el mejor mes, el mes de Adar. Ese según eso. Si pasó el milagro en 3406, ya no era de 2 Adarim, era nada más de 1 Adar. Si pasó en 4007, sí había 2 Adarim. Si pasó en 4008, ya no había 2 Adarim. Entonces ahí ya pueden hacer las cuentas siempre de 19. ¿Ok? Interesante que Megilat Esther, ustedes saben que es el último libro de la Biblia, de los 24 libros. ¿Ok? En el Qumran, en el Mar Muerto, cuando encontraron toda la Biblia, ¿ok? Es el único libro que no encontraron. El único que no encontraron de la Biblia. Hay unos que dicen, no, sí, claro que sí. Pero hay unos que dicen que el grupo que tenían en ese momento, hay discusión quién era, pero no aceptaron el Megilat Esther. ¿Por qué no aceptaron Megilat Esther? Porque dijeron que es demasiado material o ni siquiera tiene el nombre de Dios en la Megilá. No hay ni una vez el nombre de Dios en la Megilá. Entonces ellos como o que eran demasiados estrictos o que eran tristes, no aceptaron cómo es que no aparece el nombre de Dios ahí. No es correcto. Ahora, ¿por qué en verdad no aparece el nombre de Dios? Hoy vamos a entender, pero antes de entrar al tema, nada más, cuando uno lee la Megilá, al final hay una bendición, ¿ok? La bendición tiene que hacerla después de devolver toda la Megilá. ¿Por qué? Porque hay que esperar. Porque si tú lees la Megilat Esther en separado, cada cosa, cada suceso por separado, entonces tú no entiendes, no ves ningún milagro aquí. Es decir, ejemplo, un rey hace fiesta, todo el mundo hace fiesta. Después mata a su mujer. Ese pasó con Henry de Inglaterra, con Louis, con esto, con el otro, con todos los reyes en la historia puedes leer historias parecidas. Entonces todavía no es milagro. Después que Amán subió al poder, tampoco milagro. Cada uno hoy se sube al poder. ¿Ok? Después que se baja, tampoco milagro. Después que llega Mordejai que encuentra que esto, que Esther, que el otro, cada suceso por aparte se ve natural. Pero el punto es conectar todo junto, ya entiendes el milagro de la naturaleza. Cuando uno ve, a veces gente empieza a creer en Dios nada más cuando ven milagros. Y ese es un error, porque Dios está más en la naturaleza. Es decir, lo podemos ver más en naturaleza, cuando la naturaleza funciona de una forma perfecta, que no necesitas milagro, es una prueba más para la existencia de Dios. No necesitas milagros para creer en Dios. Suficiente que veas la naturaleza para creer en Dios. Por ejemplo, un árbol que crece, que saca frutas, que todo eso es una naturaleza tan perfecta que de ahí puedes tener fe en Dios. Entonces, de Megilat Esther, de toda la naturaleza que se hizo tan buena, vamos a decir, es parte de Dios. Nosotros a veces tenemos una separación. Naturaleza lo pensamos que es natural, como uno automático, y milagros es Dios. Pero no, la naturaleza es parte de Dios exactamente como los milagros. Y si lo vemos así, vamos a ver y vamos a fortalecer nuestra fe más de la naturaleza. Y no vamos a necesitar nada más milagros. Entonces es una de las explicaciones por qué en Megilat Esther no aparece el nombre de Dios, porque uno tiene también que entender y sacar dentro de la naturaleza el nombre de Dios. ¿Ok? Pero vamos a pasar ahorita lo que es la esencia de Purim, la dimensión más importante de Purim. En Purim, ¿qué hacemos? Disfrazamos. Pero también festejamos. Sí, Osneaman ya hablamos. Festejamos, sí. ¿Ok?
hay que entender el sentido de la fiesta, porque no podemos, uno te pregunta cómo vamos a resumir las fiestas de nosotros. Entonces uno dice, mira, pelearon contra nosotros, ganamos, vamos a comer. No, no es. Aquí hay algo más. Entonces, ¿por qué tenemos que disfrazar? ¿Cuál es el punto? Ese uno. Segundo, ¿qué tenemos que hacer más? Tomar. Sí. ¿Ok? Emborracharnos. Emborrachar. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué dicen Jajamim? Que uno tiene que emborracharse hasta qué? No sé. Hasta el punto que no No reconocer Que ya entre... no- tenga Amán y- diferencia entre Baruch Mordejai, entre bendito Mordejai, Aru Amán. y Amán. ¿Por qué no hay que tener diferencia entre Amán y Mordejai? Hay que tener diferencia entre Amán y Mordejai, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto que tienes que tomar vino? Hasta el punto que no lo vas a ver la diferencia. Por estar tan tomado, ¿ah? Por estar... Ahora, es una fiesta que tomamos, que emborrachamos, todo está bien, ¿ok? Y si siempre preguntamos, ustedes ya me imagino que saben, pero siempre preguntamos cuál es la fiesta más sagrada y más fuerte que tenemos, uno va a decir Yom Kippur. Yom Kippur es el día más fuerte, sin embargo, sabemos que dicen que Yom Kippur es nada más como Purim. Quiere decir que Purim es más elevado de Yom Kippur. de equipo. No. Sí, sí. Purim más elevado de Yom Kippur. ¿Por qué? Otra vez del nombre. Kippurim. ¿Qué Purim? ¿Cómo Purim nada más? Pero Purim es más. ¿Ok? ¿Por qué es tanto? ¿Qué tiene Purim que es tan importante? ¿Y por qué tenemos que hacer todas esas cosas? Tenemos que entender. Uno no puede andar 60 años en el mundo sin saber qué está haciendo. ¿Ok? Pero Tienes que sí saber. hubo un milagro. Que fuimos salvados Fue un por la milagro. reina Claro, Esther. milagro y todo, estoy de acuerdo. Purim es, pero ¿por qué es tan importante y por qué tenemos que hacer esas cosas? ¿Ok? Porque fuimos salvados por la reina Esther. Que nos iban a matar. Está bien que nos iban a Y matar, creo pero que en porque cada ella- día, en cada año Creo nos que querían ella matar. habló por En nosotros cada año, y pasa en la siguen historia del matando. pueblo de Israel, cada año trataron de matar y exterminar al pueblo de Israel. Cada año vamos a hacer Purim, cada día, cada hora, cada minuto. Entonces, pero no, Purim hacemos una vez al año. ¿Ok? Hay otros Purim, por ejemplo, Purim de Hebrón, Purim esto, pero por milagros que pasaron en lugares diferentes. Pero Purim tiene algo que tenemos que entender y es un mensaje para cada día que podemos aplicar. No es la Pa- alegría. Alegría siempre hay que tener. Mitzvah Gdolá Liot Este es B'Simcha, todo el un tiempo. castigo ¿Castigo qué? por no haber cumplido desde el comienzo Amalek. ¿Cómo? ¿Purim es un castigo? O sea, Amán, Ah, Amán, lo que pasó con Amán es un Bien. problema. Sí, pero yo digo, pasamos después lo que pasó con Amán, llegó Purim. Es decir, ahorita estamos festejando Purim. Pero tenemos que disfrazar, que tomar, que esto, que el otro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Ahorita, el motivo que hacerlo ahorita. Para entender eso tenemos que responder una pregunta sencilla. Cuando yo digo yo como, yo quiero, ¿quién es yo? ¿Quién es yo? El cuerpo, el alma, Alma, creo. Pero- todo junto, todo mezclado. ¿Ok? Es una unidad, ¿no? Es una unidad, todo eso pues, así. Todo lo que está aquí, todo lo que está aquí adentro. ¿Ok? Todos es una unidad, ¿no? El cuerpo también tiene algo aquí. Vamos a ver. La parte más importante que ya lo vimos, ¿ok? Es el pensamiento. El pensamiento, lo que tenemos aquí, es algo que no está limitado. Todos los sentidos están limitados. Por ejemplo, para tener el tacto tienes que tener el objeto en la mano. Para oler lo tienes que tener cerca. Puede un poco más lejos del tacto, pero también tiene que estar cerca. Para oír, puedes oír cosas más lejos, pero todavía es limitado. Para ver, puedes ver más a distancia, pero todavía es limitado. La única cosa que no es limitada es el pensamiento. Uno puede pensar hasta Dios. ¿Ok? Pensar y pensar y pensar. Entonces el pensamiento está todo. La pregunta es ahora, ¿qué estamos pensando y cómo podemos influir en nuestro pensamiento? Entonces vamos a empezar con la primera cosa. Javá, Eva, en el Gan Eden, okay, en el paraíso, antes de hacer el pecado de comer del árbol, ¿qué dice la Torah ahí? Que ellos se empezaron a imaginar, ¿ok?, que van a ser
también el serpiente dijo que van a ser como Dios. ¿Ok? Ahí la mujer quería ser como Dios. ¿Por qué? Dios está escrito en el rezo, lo decimos todos los días. Una de las cualidades de Dios es Vekone Akol, compra todo. Él quiere comprar todo. ¿Ok? Pero aparte de querer comprar todo, la imaginación que tenían del pecado provocó el pecado. ¿Entendieron? Es decir, ella imaginó que si va a comer va a ser como Dios. Cuando uno imagina algo, después quiere hacerlo para cumplir con su imaginación. Entonces, ¿quién manda el pecado? ¿Quién pone el pecado? La imaginación. La imaginación. Es decir, te imaginas algo, quieres cumplirlo y ya está el pecado. Es decir, la acción es el resultado de tu imaginación. Hay imaginación buena, hay imaginación mala. ¿Okay? Hay imaginación que puede provocar cosas buenas. Por ejemplo, tú te imaginas un pobre que no tiene que comer, empiezas a sentir el hambre, empiezas a imaginar todo lo que pasa con ese pobre. ¿Y qué pasa? Nace un resultado y le estás dando plata. Pero todo lo que estamos haciendo nace a través del pensamiento. También el pueblo de Israel hicieron el becerro de oro. Antes de hacer el becerro de oro, ¿qué pasó? Imaginaron que Moshe falleció. Imaginaron muchas cosas. Imaginaron que Dios puede estar en cualquier lugar y por eso metieron pensamiento dentro de algo material y hicieron el becerro de oro. Un resultado de imaginación. ¿Ok? Nosotros siempre funcionamos así. Hay dos lados. Podemos verlo también en la parashá que dice así. Antes de la parashá con Yosef. Y aquí me vas a ayudar. Sí, ¿por qué? Porque hay una forma, se llama, cuando queremos hacer mapacos, es cuando en NLP, cuando queremos, por ejemplo, uno está fumando, o uno está tomando mucho Coca-Cola, queremos que deje de tomar Coca-Cola, ¿cómo podemos influir? Entonces decirle que no es saludable no ayuda. ¿Okay? Darle mucha. ¿Ah? Darle mucha Coca-Cola. Darle mucha Coca-Cola. Ok. No, para quitar el vicio, para quitar... Oh, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces hay algo que se llama Samad. Ok, Samad es en Samudialities. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir eso? Sacar a la persona, ok, en un estado de trance, en un estado un poco más... su mente está un poco más relajada y perceptiva. Y en ese momento empezar a darle a imaginar todo lo que está como la imaginación cuando está tomando Coca-Cola y todo. ¿Ok? Todo lo que sale de eso, toda cómo podemos, todas las manifestaciones de todos sus sentidos al tomar Coca-Cola. Ese es un dibujo. Al momento de terminar de dibujar eso, ¿ok? Se rompe el trance, ¿ok? Se sale del trance, ¿ok? Después se hace otro dibujo totalmente diferente. ¿Cuál es el dibujo diferente? Oye, no tomando tomar algo que no le gusta. Puede ser una cosa ácida, o puede ser cualquier otra cosa que no le gusta 100%. Y también imaginar y sacar toda la samad de este estado, ¿ok? Del segundo estado. Aquí que tenemos dos dibujos totalmente diferentes. Uno de Coca-Cola, el otro es de algo que no le gusta. Y que da, y lo que sale, todas las manifestaciones de todos sus sentidos que salen de esta cosa que no le gusta. Ya tienen los dos, ya pueden empezar a pasar uno al otro. Es decir, ese no se hace en un estado normal, se hace nada más en un estado de trance, pero se puede pasar la imagen de él tomando Coca-Cola con todas las imaginaciones, toda la tabla de Samad del segundo estado. ¿Qué va a pasar en ese momento? Su mente cambia y su mente al ver Coca-Cola se va a conectar con el otro, con las imaginaciones, con todo lo que sale del mal, es decir, con lo que no le gusta. No es que va a ver Coca-Cola y va a decir no, me hace daño, no lo voy a tomar, no, sino simplemente no lo va a querer.
Ahora, por supuesto que ese no es una magia que va a ayudar al primer momento y todo, pero sí da resultados. Es decir, Puede en un resultar a trabajo... la primera. ¿Ah? Resulta la primera. También, hay A resultados. mí me resultó la primera. Puede, perfecto. A mí me lo hicieron y me resultó la primera. Perfecto, pero hay gente que van a decir que son más, ese no funciona tan rápido, sí, ok, acepto, pero sí funciona. Yo empecé a hacerlo en algunos, a veces tarda tiempo, pero funciona, hay que saber cómo hacerlo, ok, pero es una Torah completa, no es una... No, lo haces otra una cosa. vez, lo borras, lo vuelves a hacer. Sí. Yo lo hice 3 veces y cuando volví a caer en el problema que tenía, que era movimiento corporal, Ujú. lo volví a pensar y tengo años de ya no hacerlo. Sí, estoy de impresionante. acuerdo. Hay que saber, y todo eso sale ¿por qué? Por la fuerza de la imaginación que tenemos. Porque el sabor y todo lo que queremos son resultados de nuestras imaginaciones, de nuestra conciencia, todo está ahí. Y a veces no sabemos el origen de lo que queremos, o por qué hacemos, pero todo está ahí. Al momento de cambiar el origen, al momento de arreglar la raíz, se arregla ya el resultado. Es decir, el NLP trabaja, vamos a ver más adelante, vamos a hacer más cursos de eso, pero ahorita no es el tema, pero trabaja más arreglar el problema de su raíz, de la imaginación, del poder de la imaginación, porque ahí es la raíz de todas las cosas que sufrimos o que disfrutamos, muchas cosas que podemos hacer a través de eso. Entonces, vamos a ver que ese tiene que ver mucho con Purim, mucho con todo Megillat Esther. Todo el concepto de Megillat Esther es cómo trabajar con la imaginación para cambiar los resultados. Todo Purim es sacar la imaginación que está escondida. ¿Qué es Esther? Esther en hebreo es algo escondido. ¿Qué es Megillah? Legalot, descubrir lo cubierto, lo que está escondido. Ese es Megillat Esther, ese es Purim, descubrir lo que está adentro. ¿Ok? Ahora vamos a pasar paso por paso para entender cómo toda la Megillah está hablando de esos conceptos, cómo trabajar, cómo mejorar nuestra vida. No estoy hablando de algo nada más religioso, sino cómo mejorar nuestra vida a través de lo que tenemos en esta caja. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Ok? Ustedes, ya vimos, rápido para poder seguir, ya vimos lo que pasó con Eva en el paraíso, el pueblo de Israel, el becerro de oro, con Yosef. ¿Qué hizo Yosef? Con la mujer de Potifar. Empezó a imaginar el pecado. ¿Qué pasó? Quería cometer el pecado. ¿Cómo logró salir de eso? Pensando en su padre. Oh, perfecto. Imaginando a su papá. Imaginando a toda su cara de su papá. Hizo un trabajo de imaginación y al momento de ver a su papá se borró la imagen negativa, ¿ok? Porque la mente piensa en una imagen en este momento. Entonces cuando ocupaste aquí el lugar en una imagen positiva, se borró la imagen negativa, se salvó del pecado. Logró hacerlo. Ese es lo que tenemos que trabajar nosotros, porque la mente no entiende negativo. Tú no puedes decir, no cometes el error, no pienses mal, porque sí va a pensar mal. No pienses de un gato blanco, sí va a pensar de un gato blanco. Lo que sí tienes que hacer es traer un pensamiento positivo. Y esas son las palabras que tanto conocemos, Yetzer Hara y Yetzer Tov. ¿Qué es Yetzer Hara? El instinto. El malo. Instinto malo. ¿Y qué es Yetzer Tov? El El bueno. bueno. Perfecto. Ese todos sabemos. Pero ¿de dónde viene la palabra Yetzer? Yetzer. Yotzer, creador, Tzayar, pintor, ¿ok? Hay un dibujo bueno, hay uno que dibuja algo bueno y hay uno que dibuja algo malo, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿qué vas a dibujar en ese momento? ¿Cuáles tus dibujos que quieres hacer? ¿Cuál es tu imaginación? Los buenos. Quiere decir que el yo verdadero que tengo es mi fuerza de pensar e imaginar. Ahora, dice la Torah en uno de los pasos que vamos a leer en un tiempo, dice que tiene leish tenoshim, cuando uno tiene dos mujeres, una amada y una odiada. Odiado. ¿Ok? ¿Cómo puede la Torah hablar de una mujer odiada si no puede odiar? Entonces dice que también la explicación metafórica de eso puede entenderlo así.
al momento de que uno hace acción, que uno hace algo con su imaginación y nace un resultado como acción, esta acción se considera su hijo. Las acciones de nosotros son como nuestros hijos también, ¿ok? Por eso también se entiende después el hijo rebelde que hay que matarlo. ¿Qué quiere decir? Que el Talmud te dice que no existió nunca el caso esto en la realidad. Entonces, ¿por qué la Torah te cuenta? Porque hay algo que se llama hijo malo, que sí lo tienes que matar, que es una acción mala que lo tienes que matar, ¿ok? Una acción mala que lo tienes que anular. Y esas dos mujeres, quiere decir, esos dos instintos, esas dos imaginaciones, lo tienes que... Hay una que vas a sacar cosas buenas y hay una que sacas cosas malas. ¿Quién es la odiada y quién es la amada? ¿El Yetzer Hara o el Yetzer Tov? ¿Quién es la amada? ¿A quién amamos? Yetzer Tov. Y ese era todo. No, lo que dijiste antes. La mala. ¿Por qué? Porque Porque lo prohibido, lo que... Porque lo prohibido es lo que nos gusta. Porque lo que nos dicen que no es lo que nos gusta. Porque el Yetzer Hara paga efectivo. Porque él te dice, mira, si tú sales conmigo ahorita a la fiesta, a la rumba, eso, entonces vamos a disfrutar. Entonces te está dando como el resultado en este momento. El Yetzer Hara, ¿qué te dice? Primero, no puedes dormir así, tienes que dormir así. Tienes que rezar eso, tienes que rezar el otro. Después tienes que despertar, decir después tienes esto, el otro. Tienes que rezar, no puedes comer porque tienes que bendecir. Y después no puedes decir porque tienes que hacer Birkat Hamazon. Y hay miles de cosas que te complican la vida. Y cuando tú pides pago, ¿qué te dice? Mañana. Ojalá. Te dicen 120, ahí arriba, te dicen que hay, que esto, que el otro. Entonces, ¿a quién amamos normalmente? A lo que es prohibido. Ok. En esto vamos a empezar a leer la Megilat Esther. ¿Qué tenemos en la Megilat Esther? Rápido resumo la historia. Ahashverosh hace fiesta. Ok. Quiere traer a su esposa desnuda, ella no quiere, él lo mata. Amán sube al poder, Amán empieza a hacer decretos contra los judíos, le paga al rey para hacer decretos contra los judíos y empieza el decreto a salir. Mordejai salva al rey, se sale, Esther entra y empiezan a tener ahí en la política poder también y logran a cambiar el decreto y después hacen fiesta. Ok, ¿qué pasó aquí? Ahashverosh, ¿quién es? El rey. El rey. ¿Quién es el rey? ¿Cuántos países tenía? 127. Así dice, Amolech, 120, 720 y 100 Medina. 127 países. ¿Qué quiere decir 127? El rey, ¿quién es el rey? La cabeza, el pensamiento. Otra vez, regresamos a nosotros. Dejamos ahorita el cuento histórico y regresamos, vamos con nosotros. El rey es nuestra cabeza, nuestra imaginación. Domina sobre 127, que es 1 más 2 más 7. 10. Ok, muy bien. Matemáticas. 10, ¿qué es 10? ¿Qué hablamos de 10? Son las 10 sefirot, las 10 cualidades que tenemos. Hay 10 sefirot en la Kedusha, en la pureza, y hay 10 sefirot paralelos en la impureza. Ok, lo que hablamos en la clase hace mucho. Ok, hay 10 cualidades que uno tiene que trabajar, que representan el cuerpo, que toda la historia, que todo lo que hablamos con la menorá, con el video de los secretos. ¿Ok? Ahí uno tiene el rey que domina todo eso. Ahora, el rey, ¿a quién va a hacer caso? ¿Cómo empieza la Megilá? Tiene a Vashti. ¿A Vashti quién es? De la parte mala, negativa. La parte negativa es pura imaginación. Es decir, te pone una imaginación muy bonita y uno ya va con él. Va con la imaginación. Entonces, ¿con quién va Ahashverosh primero? Con Vashti, con Amán, con toda esa gente. Con toda esa imaginación negativa. Hasta que empieza a pensar de su realidad. Entonces, dice, traigan a mi esposa desnuda. ¿Qué quiere decir desnuda? Sin ropa. Ese físico, pero desnuda aquí, quiere decir real, sin imaginación, sin todo lo que se cubre. ¿Cómo está escrito después del pecado de Adán y Eva? ¿Qué está escrito? Que se dieron cuenta que son están desnudos. Desnudos. ¿Qué quiere decir ahí también? Que toda la imaginación que pensaron que iban a ser dioses, no se quedó nada. Uno me imagina que va a ser un pecado, va a disfrutar. Después del pecado se encuentra desnudo, que no hay nada de su imaginación. Entonces Vashti no quiere venir, porque sabe
que es exactamente como una película. Tú entras al cine, hay una película, tú vas con tu linterna y todo el mundo te grita. ¿Por qué? Porque aquí mientras más oscuridad, mejor vas a ver la película, porque la película funciona por la oscuridad, por falta de luz, porque todo ahí es una imaginación. En realidad, tú prendes la luz, no hay nada. La película muestra una imaginación. Entonces Vashti no quiere venir. Entonces Ahashverosh empieza a pensar, ¿ok? Y empieza a quitar a esa gente. La cabeza ya empieza a ir por el lado un poco positivo, pero no tan rápido y no tan fácil, porque Amán toma el poder ahí y empieza a pagar otra vez efectivo. Le da al rey efectivo contra los judíos, es decir, contra la parte buena, y el trabajo ya es difícil. No se logra en un paso, es muchos pasos. Y llega Esther. ¿Qué era Esther? La hija de Mordejai. La única, está escrito, que no pidió nada, ni maquillaje, ni nada. No pidió nada. Y por eso a Ahashverosh le gusta. ¿Por qué? Pues está desnudo. Ahí es la realidad. Eso es lo que le gusta. La realidad como es. Aunque a veces de pronto no es lo más bonito al parecer al principio, pero así también como Mordejai, pero nada más después de un tiempo se entiende que Mordejai salvó al rey, como aparece en la Megilá. Es decir, en la Ahashverosh, la cabeza, se da cuenta tarde, pero se da cuenta que las cosas buenas es lo que lo salvaron y las cosas malas es lo que querían quitar, el puesto. Es decir, empieza a ir con la parte positiva. Es decir, nuestra cabeza es lo que está haciendo todo el trabajo en la imaginación. Y mientras vas a imaginar cosas buenas, ¿ok? Vas a poder quitar todas las cosas negativas que están atrás. ¿Ok? Lo que estamos haciendo en Purim, en Yom Kippur, estamos comiendo. Hay una mitzvah de comer el 9 de Tishrei y después ayunamos. En Purim estamos haciendo al revés. Primero ayunamos y después es la pachanga, la fiesta y toda la comida. ¿Por qué hay diferencia? Porque en Kippur estamos tratando de limpiar lo que hay. ¿Ok? Día de Yom Kippur en hebreo también viene de limpieza. Es limpieza. Pero en Purim no es limpieza. En Purim es sacar la esencia verdadera que tienes. Cada uno su esencia es 100% buena. ¿Qué pasa con esa esencia? Con ese diamante que cada uno de nosotros es un diamante. Está dentro. Se cubre, hay tapas que lo cubren. Mientras más, hay gente que tiene más tapas, hay gente que tiene menos tapas. Pero hay muchas tapas ahí que todo el tiempo cubren. Entonces no se ve el diamante. Entonces, ¿qué hay que hacer? A veces limpiar un poco. A veces al momento de sacar el diamante de todas esas tapas, ya sale la luz y ya sale todo. Purim, estás sacando la esencia. Por ejemplo, uno se emborracha, se toma vino. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado del vino? Sacar la verdad, sacar la esencia que uno tiene. ¿Cuál es el disfraz que estamos poniendo? ¿Cuál es el punto de disfrazarse? Entender que todo lo que tenemos aquí es disfraz. Que hay disfraz y hay una esencia. Que no podemos escondernos todo el tiempo atrás del disfraz. Había esta semana un periodista escribió algo muy provocativo, que la gente se enojaron mucho, y tanto se enojaron que él, unos días después, estoy hablando hace unos días, un periodista dijo, sacó otro artículo que ahí escribió, y ya no voy a escribir más, después de muchos años que escribió. Y ahí empieza a explicar por qué. Cuando uno entiende eso, es el resumen de Purim. Aunque no es nada religioso, pero él dice ahí así. Él dice así, que él una vez publicó algo provocativo y la gente empezaron como a leer mucho y a opinar y eso, la gente le gusta, ¿no? Entonces él se emocionó, entonces empezó a publicar más y más de esas cosas. Y dice, puse un disfraz para la gente, para que le guste a la gente lo que escribo, entonces yo empecé a tener una cara que empecé a fabricar a través de los comentarios de la gente. Pero lo que me asusté era que este día que puse el último artículo y que se enojaron tanto, fijé en el espejo
y ya no podía quitar el disfraz que yo mismo lo puse. Se quedó como parte de mi naturaleza. De tanto susto ya no quiero escribir más. Es decir, nosotros hoy en día, a través de Facebook, a través de todo eso lo que tenemos, entonces publicamos. Cada uno es un periodista, cada uno ya es un sabio, cada uno es casi Dios. Entonces cada uno escribe cosas. Y a través, normalmente tú vas a escribir cosas que tú sabes que a tus amigos les va a gustar o quieren o eso. Entonces empezamos a fabricar una persona nueva que no es nosotros por lo que quieren los demás. Puro y miega para quitar eso. Puro y miega para anular eso. Puro y miega para sacar tu esencia verdadera. Para sacar tus fuerzas, para que sepas tus fuerzas verdaderas que tienes. Tampoco hay que exagerar. Cada uno tiene que saber dónde tiene sus fuerzas y dónde no. ¿Ok? Ustedes conocen que había una vez un ratón que se fue a tomar vino y todo en Purimera. Entonces fue a tomar todo, se emborrachó mucho. Y cuando él estaba adentro, había 2 leones que querían entrar, pero como ya empezaron a discutir, a pelear entre ellos, y cada uno mordió al otro, al final los 2 murieron. El ratón se quedó ahí en la noche, ¿ok? Y en la mañana ya se despertó bien y sale. Al salir ve 2 leones ahí, muertos. Entonces empieza a pensar y dice, mira, cuando yo estoy borracho no doy cuenta de mis fuerzas. Entonces, hay cosas que son demasiadas, ¿no? Pero hay que saber la esencia que tenemos, la fuerza que tenemos, y es lo que sale de Purim. Toda la esencia que tienes adentro, sácala. Y por eso Purim es un día tan importante, más de Yom Kippur, que es nada más una limpieza, y es nada más limpieza de un pecado. Y en Purim, ¿qué estás haciendo? Evitando el error, evitando el pecado. Porque otra vez, como dijimos, ¿dónde está la raíz? En el pensamiento, en la imaginación. Yom Kippur viene a reparar la acción. Purim llega a reparar la imaginación. ¿Entendieron? Purim es a la esencia, a la raíz. Evitar el error de su raíz. Y Yom Kippur llega después nada más a limpiar. ¿Qué es más fuerte? Purim. Evitar el error. ¿Quién era, nada más para terminar, quién era el primero que... No el primero, porque había Lot, había Noé, pero ¿quién era casi el primero que se emborrachó? Algo que tiene que ver con Purim. Noé. No, dije aparte de él. Y aparte de Lot y aparte de todo de ahí. El primero que se emborrachó. Sí. Son 13 letras. Yosef, en Egipto, cuando él estaba en Egipto y los hermanos llegaron, ¿ok? La segunda vez él dijo, yo quiero que traigan a Binyamin. Sin Binyamin, no vengan. Trajeron a Binyamin. ¿Qué está escrito en el versículo? Perdón, ¿qué está escrito en el versículo? Vaishtu vaishkeru imo. Se emborracharon con él. Comieron y tomaron y se emborracharon con él. ¿Qué pasó? Y una vez le dije a uno, me dijo, ese no está escrito. Dijo, ¿cómo no está escrito? Ah, pues el versículo está así. Ese nunca lo vi. Pero está escrito. Sacó su esencia. Pero antes de decir sacó su esencia, ¿qué pasó en Purim? Entramos otra vez. Yosef, dijimos que él logró imaginación y toda la cosa, pero él logró otra cosa en la realidad también. Sus hermanos, ¿qué le hicieron? Lo vendieron. Daño, lo vendieron, lo hicieron mal. ¿Qué ustedes van a pensar? Ustedes pónganse ahorita en los zapatos de Yosef. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a hacer? Venganza. Mal, venganza, problemas, todo eso. Yosef, ¿qué le dice a sus hermanos? Tranquilo. Él estaba en su... Ustedes, es todo para bien, todo es bueno. Él estaba en su personaje también. Sí, pero él En su disfraz. tenía todo el tiempo esa guerra, pero él logró a poner su reinado, que es Melech. Melech es rey, pero Melech también viene de las letras Moach, Mem, Lamed es Lev, corazón, y Kaf es Kaved, hígado. Moach, el cerebro, el pensamiento, la razón. El Lev es los sentimientos y el Kaved es los deseos. Así que Jamim lo dividen. Uno, para ser Melech, tiene que ser la mente primero, los sentimientos después y después los deseos. No los deseos dominan a los sentimientos y tampoco los sentimientos pueden dominar a tu cerebro. Porque vas a llegar a otro lado. Uno tiene que pensar. Entonces, ese es el Melech. Yosef puso rey, se hizo rey. ¿Ok? Son tasim aleja Melech. Dice el versículo, tú tienes que poner encima de ti un rey. Tú tienes que ser el rey.
Ese es el rey, el Ahashverosh que estamos hablando. Y Yosef logró ver el bien y la esencia de lo que le hicieron los hermanos. Que es, en otras palabras, logró subir de su orgullo personal, de su orgullo de vengar, ¿ok? Y estar con sus hermanos juntos, que ese finalmente el concepto de Purim. Sacar la esencia de cada uno, ver el brillante que cada uno es, y juntarse, Mishloach Manot Matanot La'avionim, todo para juntarnos, para tener unión. Amán dijo que el pueblo de Israel es disperso y por eso podemos contra ellos. ¿Cuál era la solución? Y dijo Esther, Lech Knos kol hayudim, ve a juntar a todos los judíos. Tenemos que tener unión, tenemos que estar juntos. ¿Ok? Al juntarse todos, se emborracharon. ¿Y por qué quería a Binyamin? Porque ¿de dónde llegó la salvación en Purim? De Mordejai. ¿Mordejai de dónde llegó? Binyamin. Entonces, ya desde ahí Yosef, ya simbolizando lo que va a pasar, Binyamin tiene que estar aquí. Binyamin es parte de la salvación de Purim, que ya estamos aquí ahorita, dice Yosef a sus hermanos, festejando Purim. Es decir, Purim también es sacar la esencia, sacar la verdadera que tenemos, anular un poco el orgullo que nos cubre. Interesante que Purim siempre sale en los días. ¿Cómo se dice orgullo en hebreo? Gava. Gava es Gimel, Aleph, Vav, Hey. Es los días que salen Purim siempre. O Gimel o el día martes. ¿Ok? O día Aleph, domingo. O día Vav, séptimo. O jueves, como este año, por ejemplo, jueves. Bueno, pero ¿Ok? 4 días de 7. Sí, pero son esos 4. Son esos cuatro, exacto. Y mira, no es una prueba ahorita para la que pasó Purim y todo. Pero es algo, siempre digo, no tenemos que fijar tanto los números o eso, pero sí tenemos que fijar y rescatar el mensaje que está atrás. Siempre el mensaje es fuerte. Uno puede ver dos cosas. Dos personas pueden ver una cosa. Y cada uno lo agarra de una forma diferente. Te voy a dar un ejemplo así fácil. Una empresa, una marca muy conocida de zapatos, mandó 2 personas a la India. Diferentes lugares, pero en el mismo lugar más o menos, para ver cómo abrir una fábrica ahí. El primero llama y dice al dueño de la fábrica, mira, aquí no hay trabajo, aquí todos caminan sin zapatos, aquí no hay trabajo. Y el segundo llama y dice, mira, aquí hay que abrir 5 fábricas porque aquí ninguno tiene zapatos. Entonces, cada uno agarró la misma cosa que vio y lo explicó de una forma diferente. ¿Ok? Es decir, tú puedes ver letras, puedes ver palabras, puede ser fiesta, uno va a ver en fiesta Osneaman y comida y vino, y el otro va a ver la esencia y va a mejorar su persona y va a mejorar su vida y va a hacer todo para sacar todo y para hacer en verdad un Purim real, para sacar el Megilat Esther, todo lo que está escondido y sacarlo, descubrirlo. Ese es el Purim. Esa es la alegría más grande. En profundo, la alegría más grande puede llegar cuando uno está conforme y contento con su camino y está seguro en su camino. Y cuando uno saca la esencia, ahí está su camino, ahí está la felicidad. Esa es la alegría más grande de Purim. Por eso, Adelo Yadá, uno no tiene que tener diferencia entre Amán y Mordejai, quiere decir de cada cosa mala, sacar y saber sacar su esencia buena. Eso es Purim. Eso es lo que tenemos que hacer. También comer, no digo que no, ahorita anulen todos los nada más, no. Coman y todo bien, y hagan las bendiciones como eso está bien, pero no olviden de lo que está atrás. No piensan que si todos están sin zapatos, entonces no hay que vender zapatos. Se puede vender mucho más.